al menos a mí me sucede que yo el 31 de diciembre no tengo sensación de que termine nada. Y el 1 de enero no tengo sensación de que empiece nada. Lo único que hago es cambiar un calendario. En cambio, menos para mí el verano sí que es algo que finaliza un año, es un tiempo muerto y en septiembre empieza otro año menos en mi vida, ¿no? De hecho, en la iglesia sucede, ¿verdad?, que la mayoría de actividades se cierran y luego en septiembre volvemos a arrancar, ¿no?, hasta el junio, que volvemos otra vez a paralizar la actividad. Muchas profesiones funcionan así, como maestros, el fútbol y muchas empresas, aunque no tengamos un parón tan marcado, sí es cierto que en esta época del año tu mentalidad está en las vacaciones, ¿verdad? Las empresas no piensan mucho más allá, pero luego ya en septiembre la cosa como que se vuelve a activar, ¿verdad? Entonces, para mí el verano se convierte en un tiempo de relajación, de disfrute que necesitamos, de desconectar, pero también es una buena ocasión de reflexionar, de pensar sobre nuestra vida, porque durante el año a veces estamos tan marcados o fijados por nuestras actividades, incluso a nivel eclesial, que nos quita la posibilidad de pensar y de reflexionar. Entonces, por eso yo había pensado esta semana en la que viene meditar acerca del libro de Eclesiastés, que es un libro que invita a reflexionar acerca del sentido de la vida. Y por eso yo os invito esta semana en la que viene a reflexionar sobre nuestra vida, sobre lo que da sentido a nuestra vida a la luz del libro de Eclesiastés. Eclesiastés fue un libro escrito por una persona que reflexionó mucho sobre la vida. De hecho, el título original del libro en hebreo es Kohelet, que se ha traducido de muchas maneras. Una de ellas es por el predicador o la persona que habla o predica una asamblea. Posteriormente, el título Kohelet se ha traducido por Eclesiastés. Sin embargo, Eclesiastés es el libro menos eclesiástico de todos, de los que hay en la Biblia. Apenas se mencionan sacerdotes, templos, ofrendas, festividades religiosas. Muy poquito se menciona, y en cambio es un libro que reflexiona mucho sobre la vida. Y de la forma en que lo hace, luego veremos que ha llevado a algunos pensadores a plantearse por qué este libro debe de estar en la Biblia. Sin embargo, Eclesiastés tiene un mensaje que, aunque puede ser distinto al resto de la Escritura, no es contradictorio, sino que es complementario. Por este motivo, es un libro, como os digo, muy poco eclesiástico, pero que nos invita a hacer una reflexión muy realista de la vida, y por estos motivos propongo a meditar hoy en el primer capítulo y la semana que viene en el último. Y os invito, si os parece bien, si no lo tenéis muy fresco, no lo conocéis, a leerlo, ¿por qué no?, durante estas vacaciones de verano. Os invito a leer Eclesiastés capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Dice así: estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Lo más absurdo del absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen, para de allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento, para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos, para de allí volver a fluir. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, y lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir: mira que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre. Entre aquellos que nos precedieron, nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. El primer versículo de este texto nos habla que el predicador era hijo de David, rey en Jerusalén. Y esto ha hecho que tradicionalmente se atribuya este libro a Salomón. Recientemente hay comentaristas
que piensan más bien en un autor muy posterior, en la época cuando el pueblo de Israel regresó del exilio en Babilonia. Realmente no es importante para nosotros saber exactamente quién fue el escritor, ya que los temas que trata son temas que eran de actualidad en la época de Salomón, lo fueron después del exilio de Israel y lo son perfectamente hoy. Cuando leemos, por ejemplo, un evangelio de Jesús y hay personas de ciertos pensamientos que dicen que se escribió muchos siglos después de Jesús, utilizan esa excusa para decir, bueno, entonces, si fueron siglos después, ¿quién dice que los evangelios pues relatan algo verdadero, ¿no? En cambio, podemos demostrar o pensar con bastante seguridad que los evangelios se escribieron pocos años después de Jesús. En cambio, el libro de Eclesiastés, si lo escribió Salomón o se escribió después, no importa, porque realmente es un libro que no se basa en hechos históricos concretos, sino que es un libro de sabiduría, que nos habla de una sabiduría de la época de Salomón, pero también de nuestra época. El versículo 2 dice, en mi versión dice, lo más absurdo del absurdo, dice el maestro, lo más absurdo del absurdo, todo es un absurdo. En la versión que vosotros soléis leer, la Reina Valera dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y de hecho esta expresión, vanidad de vanidades, es muy conocida por muchos de nosotros, es la que solemos recordar del libro de Eclesiastés. Es una frase que está escrita en superlativo. La manera que tenía la lengua hebrea de expresar un superlativo era de esta manera, vanidad de vanidades, como la expresión cantar de los cantares. ¿Qué quiere decir? Pues que era el cantar más bello de todos los cantares que te puedas imaginar. De la misma forma, el texto nos está diciendo, nos dirá después, que la vida bajo el sol es la cosa más absurda o vana que te puedas imaginar, o sin sentido alguno. El predicador nos está diciendo que todo es un absurdo o un sinsentido de la forma más absoluta que te puedas imaginar. Entonces nos preguntamos, ¿es coherente ver la vida de esta forma por parte de un predicador que nos escribe en un texto bíblico? ¿Es coherente este mensaje, este punto de vista de la vida, coherente con el resto que nos enseña la Escritura? ¿Cómo es posible que un escritor bíblico piense que la vida es un sinsentido? Por eso os digo que hay personas que han llegado a pensar que el libro de Eclesiastés no debía de estar en la Biblia. Sin embargo, su mensaje no es contradictorio, sino que es complementario con el resto de la Escritura. Para entender Eclesiastés, tenemos que ponernos en la piel del escritor y en los oyentes a los cuales se dirige. Él intenta hablarle a personas que posiblemente vean la vida solamente desde abajo de la capa del sol, sin ver nada más allá. Él está en el atrio del templo hablando a una asamblea de gente que muchos de ellos en su mente solo están pensando en la comida, el vestido, la familia, el trabajo, la sociedad, el conocimiento, es decir, lo que hay bajo la capa del sol. Y el autor, predicador, poniéndose en su lugar, les dice que todo eso, todo lo que hay bajo la capa del sol, es un sinsentido, es vano, un absurdo. El versículo 3 nos dice, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? O como dice en vuestra versión, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo de la capa del sol? Esta es otra de las expresiones muy conocidas de este libro. En realidad es una pregunta que el autor se hace retórica, sin esperar que le den la respuesta, porque ya el versículo 2, como el resto del texto, él mismo se está dando la respuesta. Él mismo está dando la pregunta para llegar a autoafirmarse en el sentido que la vida bajo la capa del sol es un sinsentido, un absurdo. Esta frase, debajo del sol, aparece en Eclesiastés 24 veces y no aparece más en toda la Biblia. Por lo tanto, daros cuenta que bajo la capa del sol es bajo la perspectiva en que el escritor o el predicador nos está hablando a nosotros. Él, de entrada, no está viendo más allá de la capa del sol. Está viendo lo que hay solo bajo la capa del sol, como si no hubiera nada más allá. ¿Está entonces el autor maldiciendo todo lo que hay en nuestra vida? ¿Nos está diciendo que de forma natural todo lo que hay en nuestra vida es un sinsentido o un absurdo? Debemos de recordar que la Biblia nos dice que cuando creó todas las cosas,
las bendijo. Incluso la actividad humana fue bendecida y creada por Dios. Dios delegó en el ser humano el cuidado de la creación. Lo que convierte la vida bajo la capa del sol en un absurdo es el pecado. El pecado hizo que todo lo que hay en nuestra vida sea una frustración o una vanidad. Especialmente porque todo lo que nos rodea es efímero, breve, como un vapor que se va, ¿verdad? Cuando tenemos, por ejemplo, una olla hirviendo, esa agua pues tiene un valor, ¿verdad? Pero cuando está hirviendo ese vapor se evapora, se va, pues nada es, ¿verdad? Cuando nos levantamos por la mañana y hay como una neblina, sobre todo en según qué lugares, pero ese vapor que no nos deja ver de pronto se evapora, ya no es nada, ¿verdad? Nos dice Romanos 8:20, porque la creación fue sometida a vanidad. Fijaos, la misma palabra que usa el predicador. O a frustración, como diría la traducción Reina, la traducción que yo uso. Ambas palabras las encontramos que nos las dice el predicador. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Es decir, el Señor sometió toda la creación a vanidad por causa del pecado. Y en la carta a Santiago capítulo 4 dice, sin embargo no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es un soplo. Notemos que estos versículos reafirman lo que dice el predicador, que por causa del pecado no somos nada, somos efímeros, somos un absurdo. A partir de aquí el predicador va desarrollando el porqué de la vida es un absurdo, un sinsentido. Nos dice el versículo 4, una generación va y una generación viene, mas la tierra permanece para siempre. ¿Quién de vosotros, y podéis levantar la mano y contestarme, se acuerda de sus abuelos? Mayoritariamente todos hemos conocido a nuestros abuelos, incluso si alguno de ellos no ha vivido, a lo mejor nos han hablado de él o tenemos una fotografía. Pero ¿quién conoce a sus bisabuelos? Algunos. ¿Y quién conoce a sus tatarabuelos? Nadie, ¿verdad? Y más allá. Pues eso nos da a nosotros una noticia. Y es que como mucho de aquí 4 generaciones, nadie se acordará de nosotros. Nadie sabrá quiénes éramos, nadie sabrá qué hicimos y ni siquiera se conservará posiblemente muchos de nuestras posesiones. El mismo libro de Eclesiastés nos muestra que todas nuestras posesiones, todo lo que acumula una generación, muchas veces la generación siguiente la dilapida. Muchas veces un hombre levanta un negocio que se convierte en un imperio y a veces la siguiente generación la dilapida o la vende. No sé si sabéis que estas grandes empresas como Codorniu, Freixenet, Chupa Chups son fundadas por familias de aquí, de este país, y son empresas que hoy existen, pero hoy en día ya no son propiedad de la familia que las fundó, muchas veces son propiedades de otras empresas del extranjero y muchas veces ya no le dan el valor que tenía para aquella persona que las fundó. Hay naciones que fueron levantadas por una generación y las convirtió en un imperio y después la siguiente generación la derrumbó. El mismo Salomón, ¿verdad?, dejó su país como un gran imperio, pero ya su hijo ya quedó dividido en 2 reinos, ¿verdad?, y poco a poco fue en decadencia hasta quedaron en manos de otros imperios. Hay generaciones que se levantan criticando todo lo que hacen sus padres y creando cosas nuevas, pero luego aquello acaba siendo una frustración. O movimientos. ¿Os acordáis los de aquí, el movimiento 15M? Que se manifestaron en una plaza, ¿verdad?, y lo iban a cambiar todo, y ahora, sin más ni menos, pues alguna cosa habrán cambiado, pero otras incluso las han dejado peor. Luego el predicador nos habla del ciclo de la vida. Nos habla el versículos 5 y 7, el sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. El lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. El autor, al observar la vida, la naturaleza, se da cuenta que hay un ciclo sin fin de vuelta y vuelta y vuelta a empezar. Este no es el punto de vista del tiempo bíblico.
El punto de vista del tiempo bíblico es lineal. Hay una creación, hay una caída, hay una redención y al final habrá un juicio final y una restauración de todas las cosas. Hay un principio y hay un final de la historia de la humanidad. Sin embargo, ese no es el punto de vista temporal de muchas de las sociedades que había alrededor del pueblo de Israel, por ejemplo, los egipcios. Yo recuerdo cuando estuve en Egipto, un cuadro, una pintura egipcia, que ellos tenían, los egipcios, el punto de vista de su vida era el Nilo, ¿vale? Con sus crecidas y demás, porque era lo que daba sentido a su vida. Porque si vais con avión por Egipto, veréis que está el Nilo, un trozo de tierra fértil, ciudades, etcétera, otro trozo al otro lado, y luego todo es desierto. Es decir, si no hay Nilo, Egipto no existe. Entonces, para ellos, el este del Nilo es por donde sale el sol y por lo tanto es por donde empieza la vida, y por eso ellos vivían al oriente del Nilo, y luego ellos, cuando el sol pasa al oeste del Nilo, entonces es cuando el día muere, y por eso ellos las pirámides, las tumbas las ponían en el oeste, porque representaba la muerte. Su forma de ver la vida era cíclico, un ciclo sin fin. ¿No os acordáis la canción aquella del Rey León? Un ciclo sin fin, ¿verdad? Esto a mí me hacía pensar en una rotonda en la que uno se mueve y no encuentra la forma de salir, ¿verdad? Y es frustrante. O como cuando estamos en un lugar, un bosque, una ciudad, un lugar, y nos perdemos y no hacemos más que dar vueltas para volver al lugar de salida, al mismo sitio donde estábamos. Me acuerdo en el viaje de novios, él y yo nos perdimos por el aeropuerto de París, no hacíamos más que dar vueltas y vueltas y volver a empezar, y eso era frustrante y agobiante porque no encontrábamos la salida, no encontrábamos un propósito a ello, ¿verdad? Ese es el punto de vista del ser humano cuando pierde la vista de vista al Señor y a la eternidad, y ese es el punto de vista si nuestra vida se basa bajo la capa del sol. Los versículos 8 y 11 al 11, el predicador sigue diciendo: todas las cosas hastían más de lo que se puede expresar. Otro superlativo, ¿verdad? Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir: mira que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los primeros hombres, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. No hay nada nuevo bajo la capa del sol que pueda satisfacernos completamente. Y aquello que nos satisface hoy dejará de hacerlo de aquí un tiempo. Tenemos ilusión por una cosa, ahorramos, nos la compramos y al cabo del tiempo esa cosa ya ha dejado de tener interés y queremos otra. ¿Qué pasa con los niños de hoy en día? Reciben unos juguetes en Navidad, aquel que ellos deseaban sobre todas las cosas, ¿verdad? Cuando lo tienen al cabo de un tiempo ya se han cansado y ya quieren otro juguete, ¿verdad? Y a nosotros, en otra escala, nos sucede lo mismo. Dice que no hay nada nuevo bajo el sol y lo que hay hoy es fruto de lo que había pasado. Mirad el arte, la cultura. Si miráis, por ejemplo, yo de pintura entiendo poco, pero con las iglesias catedrales hay un ciclo, ¿verdad? Y todo lo que hoy está de moda, pasará de moda y luego se fijarán en el pasado, ¿verdad? Músicas de los años 80, hoy mucha gente las escucha y le gustan porque vuelven a estar de moda o la gente las vuelve a valorar porque lo que hay hoy a lo mejor ya no nos gusta. Porque hay tanta gente rica y famosa que teniendo todo aquello que muchos de nosotros desearíamos tener son víctimas de adicciones o incluso se suicidan. ¿O por qué tanta gente joven es víctima de adicciones o incluso del suicidio? Mucha sociedad de hoy en día dice, bueno, claro, es que ven que estudian y no van a tener futuro profesional y entonces pues no se pueden emancipar. Tiene un punto de vista económico de la vida, pero nosotros sabemos que aunque tuvieran todo el oro del mundo, seguirían frustrados porque su vida está basada en lo que hay bajo la capa del sol. No sé si oísteis hace poco de una actriz que falleció de cáncer, se llamaba Shannon Doherty. ¿Alguno os suena? Los de mi generación y generaciones pasadas quizás, de una serie que en los años 90 estuvo de moda, que se llamaba Sensación de Vivir.
¿verdad?, que eran todos muy guapos y muy guapas y todos los adolescentes tenían sus fotos en las carpetas y querían ser como ellos, ¿verdad? Y sin embargo, el tiempo pasa, se hacen mayores, ella ya murió, otro ya murió hace poco, ¿verdad? Y entonces muchos de ellos, su vida de fama dejó de existir cuando a lo mejor acabó la serie o dejaron de ser. Hace poco escuchaba en la radio que decía que el valor de un actor se mide en el valor de sus películas. Si hace una película buena hoy, serán famosos y ricos, pero si no, dejarán de estar de moda y serán olvidados. Había un actor aquí de Cataluña que había incluso presentado programas de televisión, Alex Casanova. Lo encontraron de camarero sirviendo en un bar porque ya nadie le llamaba. Y gracias que él ha podido hacer eso, porque hay otros que no saben retomar su vida, ¿verdad? Todo esto nos muestra que la vida bajo la capa del sol es un sentido y que nada de lo que hay bajo la capa del sol nos puede satisfacer plenamente. Y esto ocurre, hermanos, porque, como dice el capítulo 3 de Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Creamos o no en Dios, todos tenemos sensación de eternidad en nuestra vida. ¿Y qué ocurre? Que nada efímero puede satisfacernos plenamente. Esa sensación de eternidad nos debería llevar a todos a buscar a Dios. Por eso Dios nos ha puesto esa sensación de eternidad. Nos debería llevar a buscar lo eterno. Sin embargo, el hombre en su necedad busca satisfacer esa necesidad con cosas efímeras y por eso fracasa. Ese sentido de eternidad nos hace insatisfechos con todo lo que hay bajo la capa del sol, porque no hay nada bajo la capa del sol que sea eterno, sino que todo es efímero y frustrante. Como os digo, el problema es que muchas personas buscan erróneamente el sentido de eternidad que todos tenemos en nuestra vida. Y entonces una pregunta que nos podríamos hacer: ¿qué sentido entonces tiene vivir la vida? Con este texto parece que el predicador nos está invitando a ignorar todo lo que hay en nuestra vida, familias, placeres, sabiduría, todo lo que hay en nuestra vida y a hacer vida de ermitaño, ¿verdad? Ignorando todo lo que hay en nuestra vida, intentar solo vivir para la eternidad, ¿verdad? Parece que el predicador tiene una visión de la vida pesimista, sin sentido, ¿verdad? Parece que quiera vivir la vida de forma escapista, pensando en el cielo y no en la eternidad. De hecho, por desgracia, muchos creyentes han tenido o tienen en algún momento de su vida ese sentido de la vida. En cambio, el predicador es una persona que lo que ha hecho es tener un punto de vista de la vida no pesimista, sino realista. Lo que ha hecho es ha dejado de buscar el sentido de la vida bajo la capa del sol y ha descubierto que es inútil afanarse, preocuparse, esforzarse en esfuerzo por el placer, por la sabiduría o por las riquezas de la vida. Pero el predicador tampoco es una persona que haya renunciado a vivir la vida de este mundo. Como os digo, no es un escapista. El predicador es una persona que ha aprendido a amar la vida tal cual es, dándole el sentido real que tiene. Ha aprendido a gozarla como un don de Dios, sin idealizarla, sin buscar bajo la capa del sol más allá de lo que nos pueda dar, sabiendo que la vida que Dios nos da es un regalo y que todo cuanto hizo, lo hizo bueno en gran manera, pero que la caída del hombre y el pecado ha convertido la vida en una frustración, en una vanidad. Permitidme que os comparta dos textos que el predicador dejó registrados. Uno en el capítulo 3, versículos del 9 al 12, dice: ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Fijaros que nos habla del trabajo como consecuencia del pecado, del trabajo frustrante, no del trabajo que Dios había creado en un principio. Dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Aunque no comprendamos todo lo que ha hecho el Señor, sí que entendemos, por lo que dice Eclesiastés, que nos ha dado un tiempo para cosa, y que hay un tiempo para hacer y un tiempo para morir, y hay un tiempo para cada cosa en esta vida. Y dice: yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma y beba
y disfrute de todos sus afanes. Es decir, Dios nos ha regalado la vida y por lo tanto es bueno que nos gocemos y disfrutemos de ella, pero sabiendo que es un don que Dios nos ha dado. Y fijaos que dice, es bueno que disfrutemos de la vida, pero también haciendo el bien a los demás, y como veremos la semana que viene, o como nos ha compartido el grupo de alabanza, alabándole a Él. Podemos vivir nuestra vida gozando, disfrutando y alabándole a Él. Alabar al Señor no es cantarle, no es todo lo que hacemos en la vida de iglesia, sino que disfrutando de la vida también podemos alabar al Señor. Yo de joven era una persona que no me gustaba como los jóvenes trasnochar hasta el día siguiente, pero recuerdo que una verbena de San Juan estaba con un grupo de creyentes y lo pasé tan bien que me estuve muy cómodo, muy bien, disfrutando hasta el día siguiente sin problemas. Pero es que nosotros no bebíamos, no hacíamos ninguna burrada, sino que disfrutábamos en comunión. Y recuerdo que a unos metros había un grupo de jóvenes que no tenía nada que ver con nosotros, y había un chico que estaba así como una estatua. No se movía. Los demás se fueron y él seguía inmóvil. Y nos preguntamos, ¿qué habrá tomado esta persona para estar así inmóvil? Lo cogieron como una estatua, lo llevaron a donde estaba y lo dejaron allí. Y nosotros decíamos, este es el típico que mañana dirá, ¡wow, qué fiesta me he pegado, qué bien me lo he pasado, wow! Nosotros demostramos y damos ejemplo, y por eso podemos alabar al Señor disfrutando de nuestra familia, del tiempo de gozo que Dios nos ha dado, pero de una forma sana, sabiendo que es un don que Dios nos ha dado. Y también dice Eclesiastés 7:14, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios, y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Los que hemos estudiado Job hemos aprendido cuánto se aprende en tiempos de sufrimiento y cómo se descubre y se conoce del Señor y de nuestra relación con Él y de nosotros mismos, de cómo estamos delante del Señor en medio del sufrimiento. Así que de unos y otros nos vienen de parte del Señor. Los buenos tiempos disfrutaremos, de los malos tiempos aprenderemos, porque unos y otros tendrán su final. Los buenos tiempos disfrutémoslos porque se acabarán. Y los malos tiempos tengamos paciencia en el Señor porque también se acabarán. Por tanto, no esperaremos que esta vida debajo del sol más de lo que nos pueda ofrecer, sino que pondremos nuestra esperanza en que todo aquello que ahora es vanidad, algún día será restaurado y entonces sí podremos ser satisfechos plenamente. No buscaremos nuestra satisfacción plena en nuestro mundo, porque sabemos que ello ocurrirá cuando estemos con el Señor en la eternidad. Allí toda lágrima será consolada y todo lo que ahora es frustración será restaurado como el Señor lo creó en su principio. Por lo tanto, hermanos, os invito esta mañana a emplear este verano en reflexionar en nuestra vida, qué es lo que da sentido a nuestra vida. Y como conclusión yo os propongo no pensar si el predicador era Salomón o era otro, sino pensar en el predicador como a Cristo mismo. Cristo es el verdadero predicador, porque Él conoce la eternidad, Él conoce el verdadero sentido de la vida, Él estaba con el Padre y por medio de Él fueron hechas todas las cosas tal como fueron creadas en el original. Y a la vez, Él, como fue hecho hombre, conoció la frustración de la vida bajo la capa del sol. Él vio los afanes de este mundo, él vio a su generación afanada por qué comer o qué vestir. Los vio sufriendo por una enfermedad o angustiados por la muerte de un ser querido incluso, ¿verdad? Y él también experimentó cómo la muerte termina con todo. Jesús mismo nos enseñó a no acumular tesoros en la tierra, sino más bien buscar tesoros eternos. Fijaros cómo el Señor Jesús da respuesta al mensaje del predicador que hemos leído hoy. También nos enseña Jesús a no afanarnos por esta vida bajo la capa del sol, sino a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y también nos enseña que todo aquel que intenta preservar la vida bajo la capa del sol, la perderá. Su vida será una frustración. Pero aquel que muera a esta vida, hallará la vida eterna, que es donde está el verdadero sentido de la vida. Por lo tanto, os invito en esta mañana a reflexionar estos días de verano en cómo vivimos nuestra vida y hasta qué punto estamos frustrados o angustiados en esta vida porque buscamos satisfacción
en el absurdo de nuestra vida y no en la eternidad de la vida eterna. Quisiera terminar este mensaje con un cántico del Salmo 150 que se titula Necios. Somos la suma del tiempo que nos dedicaron. Somos el sueño eterno del diseñador. Somos polvo y al polvo volvemos. Y por mucho que me afane por crecer, ni un solo palmo podré. Sé que he venido desnudo y desnudo me iré. Ni tan solo mi guitarra me llevaré. Y es entonces cuando me pregunto por qué somos tan capaces de matar, por tener un poco más. Y lo que lleve de más me tendré que despojar de tanto peso atrás que me frena al caminar. Acumulamos riquezas y somos tan necios, y sin saber si mañana despertaremos. Poco importarán los tesoros, el momento llega a todos por igual. ¿Y tú qué harás? Y lo que lleve de más me tendré que despojar de tanto peso atrás que me frena al caminar. Dice, somos polvo y al polvo volvemos, y por mucho que me afane por crecer, ni un solo palmo podré. Sé que he venido desnudo y desnudo miré, y tan solo mi guitarra me llevaré. Y es entonces cuando me pregunto por qué somos capaces de matar por tener un poco más. Quizás nosotros no mataremos a nadie, pero si nos frustramos, nos agobiamos, ¿verdad?, por un poco más, que a lo mejor es, como dice el predicador, vanidad o un absurdo, ¿verdad? Pues nada, que el Señor nos ayude a reflexionar este verano sobre nuestra vida y a cómo enfocarla de una forma más sabia.